Ok. Bueno, ahora sí, de nuevo, buenas tardes para todos los presentes. Vamos a dar inicio a la ponencia titulada La enseñanza de las matemáticas a partir de la historia de las matemáticas, a cargo del estudiante Óscar Muñoz, de la licenciatura de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, Damos inicio, sin suerte. Bueno, muy buenas tardes para todos. La siguiente será una breve charla que haré Estuve ahí, parce, estuve ahí. sobre sobre la propuesta de trabajo que tengo para mi grado. Se encuentra en una fase preliminar y hace la presentación con el fin de escuchar sus comentarios y sus preguntas con el fin de enriquecer un poco más ese trabajo. Haremos esta pequeña charla en torno a 4 preguntas que parecen fundamentales. Es por qué surge la idea, el qué dicen las matemáticas y su historia. En un tercer momento hablaremos del aporte de la historia de las matemáticas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares. Y en un último momento hablaremos de la importancia de incluir la historia de las matemáticas en el quehacer docente. Entonces, en primera medida, eh, esta propuesta de estudio para desarrollo de trabajo de grado nace en una comunidad de estudio sobre historia y filosofía de las matemáticas del Departamento de Matemáticas a cargo de los profesores Alberto Guacaneme y la profesora Natalia Morales. Eh, Surge en una serie de ideas que estuvieron en la comunidad de estudio y me hace a mí la inquietud de conocer cómo desde la historia de las matemáticas se puede permear ampliamente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares y por ende llegar a permitir mejores aprehensiones de los conocimientos escolares de las matemáticas en los estudiantes. Bueno, haremos un pequeño recorrido histórico de las matemáticas, reconociendo que antes de Grecia habían unas matemáticas en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, pero que centrándonos en lo que realmente nos interesa, que son las matemáticas escolares, están contextualizadas en lo que son las matemáticas occidentales. Por eso vamos a tomar una línea de tiempo desde la cultura grecorromana hasta el siglo XX, haciendo un salto temporal de casi 1000 años que se debe al periodo conocido como la época medieval, donde las ideas teocentristas no permitieron grandes avances en muchas ciencias. Entonces, haremos el salto temporal desde la cultura griega hasta el siglo XVI, sentándonos en los trabajos de Oresme sobre el infinito y los trabajos publicados por Ars Magna de Cardano, en el cual se encontraron fórmulas algebraicas para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado que estimularon la búsqueda del mismo tipo de soluciones algebraicas para ecuaciones de quinto y grados superiores. Búsqueda que desencadenó años más adelante la aparición de los números complejos y los primeros trabajos sobre teoría de grupos de Galois. Centrándonos en lo que es Grecia, vemos hacia el siglo VI que hay un nacimiento de unas matemáticas construidas desde un sistema axiológico y secuencial que permitía demostrar la matemática que se había desarrollado hasta ese momento. Y sirvió de base para empezar a desarrollar las matemáticas griegas por parte de Pitágoras y el estudio de los números, de los inconmensurables que llamaron los griegos, que conocemos hoy como los números irracionales, y la geometría euclidiana, que aún hoy estudiamos en nuestras aulas de clase, tanto escolares como en la universidad. Esto permitió a los griegos tener una fuerte
peregrinación a través de las matemáticas que terminaron con unos tratados muy importantes, tanto como la geometría euclidiana, los tres volúmenes de los elementos de Euclides, como documentos posteriores de Arquímedes, en el cual se hicieron tratados muy completos sobre las cónicas y los tratados y los escritos de Apolonio, en el cual se dan los nombres actuales que conocemos para las cónicas, como lo son elipse, parábola e hipérbola. Esos estudios de geometría sirvieron para, como base fundamental para el estudio de las curvas hasta el siglo XVII. Ya entrando en el siglo XVII, tenemos a John Napier, eminente matemático reconocido por su trabajo con logaritmos, pero que en su tiempo no fue reconocido de la manera que podría haber llegado a ser, sino tiempo posterior. Fue reconocido por Laplace, el astrónomo francés, que aseguró que los logaritmos reducen la mitad del trabajo que un astrónomo tenía que hacer y por ende les daba más vida. Fermat hace un trabajo completo sobre teoría de números en el siglo XVII y Pascal y Fermat tienen una correspondencia en la teoría de la probabilidad. Igualmente, un trabajo muy importante es el que hace René Descartes en cuanto al uso del álgebra en el análisis de curvas y da nacimiento a lo que conocemos como la geometría analítica. De igual manera, en geometría, el libro en francés, también francés, de Sargues, hace todo un trabajo muy importante en lo que conoceríamos hoy en día como la geometría proyectiva. Pero estos trabajos no son tan importantes en el siglo XVII o no son conocidos, no son tan reconocidos, no tienen la ponderancia que tienen los trabajos de Newton y Leibniz en cuanto a la invención o la aparición del cálculo diferencial y el cálculo integral. Por una parte, Newton en Inglaterra se basó en los trabajos de sus compatriotas Burroughs y Wallis y basa su investigación de la matemática del cálculo diferencial en la mecánica clásica. Mientras que Leibniz basa su investigación en la razón de cambio y la razón de cambio de los infinitesimales y el concepto de límite, que publica en 1684, años antes que Sir Isaac Newton, lo cual ellos tienen su controversia y es una historia bastante interesante de estudiar. Ya para el siglo XVIII tenemos una evolución en el pensamiento matemático y primeramente tenemos los trabajos de los hermanos Bernoulli en cuanto al cálculo de variaciones y la geometría descriptiva del francés también, Gerard Monguet. Lagrange, ampliamente conocido por muchos matemáticos, hace un tratado completo de la mecánica analítica y realiza contribuciones al estudio de las ecuaciones diferenciales. También hace estudios sobre teoría de números y ayuda a desarrollar brevemente lo que es la teoría de grupos. Sin embargo, el trabajo más sobresaliente durante el siglo XVIII fue hecho por el suizo Leonhard Euler, quien aportó ideas fundamentales para el cálculo y otras áreas de las matemáticas y sus aplicaciones. Para el siglo XIX estuvo la matemática llena de cambios fundamentales que se dieron gracias a la ampliación de los estudios en matemáticas por parte de muchas personas. Por ejemplo, el francés Cauchy consigue un enfoque lógico para el cálculo que permitió resolver algunas cosas que habían de problemas con el cálculo y generó un nuevo problema, que fue el concepto de número real. Cauchy basa su trabajo en el concepto de límite y de cantidades finitas. La definición lógica de número real fue dada años más tarde por el alemán Dedekind,
que partió de la definición de número racional para llegar a la definición de número real. El alemán Dieterich es quien nos da la definición de función en los términos actuales que hoy la conocemos. Cuando se fortalecen las técnicas del cálculo, gracias a la explicación que da Gauss sobre el concepto de número complejo, se desarrolla entonces un análisis más profundizado de los trabajos de Cauchy, Westian y Riemann. En ese siglo también se encuentran los trabajos de Fourier respecto a la investigación, a lo que hoy conocemos como las funciones de Fourier, y esas investigaciones dan pie a que Cantor realice estudios sobre los conjuntos infinitos y sobre la aritmética de números finitos. El álgebra sufre un gran cambio durante el siglo XIX debido a la demostración presentada por Gauss sobre el teorema fundamental del álgebra. Y este pasó de ser un estudio simple de polinomios a convertirse en el estudio de estructuras algebraicas mucho más fuertes, que fue un paso importante para que el inglés Peacock sentara las bases de la álgebra simbólica y empezamos a conocer lo que son las cuaternas, el análisis vectorial y las funciones en n dimensiones de Grassmann, que ayudó a que Lagrange desarrollara aún más la teoría de grupos. Y estos trabajos fueron como la base fundamental para lo que sería la teoría de polinomios de algebraica, perdón. Fueron grandes cambios los que acontecieron durante el siglo XIX en matemáticas. El mayor de los cambios se fue dado por la teoría de conjuntos de Cantor, pero esta tenía sus problemas, que es lo que conocemos como las paradojas de la teoría de conjuntos de Cantor, que fueron resueltas de cierta manera, creando restricciones lo suficientemente fuertes en la teoría de conjuntos para que no hubiese cabida a estas paradojas. Ya para el siglo XX, además de tener muchos más pensadores en matemáticas, hubo grandes aportes y hubo un gran crecimiento de las matemáticas debido a lo que se conoció como un boom lo que se puede decir que es un boom matemático. Pero este boom matemático se da también por la aparición del ordenador programable, que ayudó a resolver problemas que habían sido planteados en tiempos anteriores, pero que debido a tal vez a la falta de tecnología no habían podido ser resueltos. De igual manera, la mujer empieza a tomar un papel preponderante en las matemáticas gracias a la aparición de mujeres importantes en matemáticas como Emil Noether, que era especialista en teoría de invariantes y fue conocida por sus contribuciones en la física teórica y el álgebra abstracta. Ella es considerada por Hilbert y por Einstein y otros personajes matemáticos de la época como la matemática más importante hasta 1953, año en el que ella fallece. Bueno, ahora bien, después de hacer este pequeño recorrido por el cual pasamos cosas muy por encima, pienso yo que nos sirve para centrarnos y tal vez estimular un poco nuestra mente en cómo se han conseguido estos conocimientos. Y que para bien o para mal, las matemáticas están en una constante evolución. Y el conocimiento matemático no ha salido a la luz porque
porque sí, o sea, el conocimiento matemático no estaba en una piedra, sino que ese conocimiento matemático ha sido construido con el paso de los años. Ahora bien, ¿de qué nos sirve el conocer la historia de las matemáticas en la formación de los conceptos de la matemática escolar? Para resolver ese cuestionamiento nos vamos a basar en pensamientos hoy en los escritos de autores como Bell, González, Klein, Santalo y entre otros que han realizado amplios estudios e investigaciones sobre el tema. La actividad matemática en el aula está enmarcada en problemas estructurados que han sido introducidos en el currículo de las matemáticas como conceptos construidos previamente, que como describiría Mola, son el foco de aversión hacia las matemáticas escolares, ya que estos conocimientos se han entregado en un marco deductivista y lógico que no permite el error y que premia al estudiante que es capaz de memorizar el concepto sin siquiera mirar si realmente el estudiante es capaz de entenderlo o siquiera abstraerlo para poder solucionar problemas de su cotidianidad. Entonces, la historia de las matemáticas nos permite ver la grandeza y la miseria, sus momentos más cumbres y sus épocas oscuras como tal de las matemáticas, y nos pone de manifiesto el proceso dinámico de la actividad matemática como tal. El desarrollo que la matemática ha tenido a través de los tiempos nos permite estimular los valores científicos y el espíritu crítico que puede propiciar, como describe Klein, el desarrollo de una creatividad del estudiante por emulación. Pero son muchas razones y no es fácil aplicar el contenido histórico de la enseñanza de las matemáticas, ya sea por el nivel educativo en el que nos encontremos o en el que pretendamos enseñar, o los temas que pretendamos enseñar, o tal vez el conocimiento de historia de las matemáticas del profesor, o lo que sería más común, que sería como el impedimento curricular para poder aplicar la historia de las matemáticas en el ámbito escolar. Pero, como describiría Gascón, nosotros como docentes deberíamos estar en la voluntad total de generar esa transposición didáctica del conocimiento institucionalizado y volverlo en un saber útil para enseñar, como un recurso histórico. Es decir, que podemos tomar el recurso en la historia de cómo se desarrolló el concepto y llevarla a volverlo un saber a enseñar utilizando los conceptos que sean claves dentro de la formación del estudiante en el aula de matemáticas. Entonces, se puede, por ejemplo, presentar varias situaciones para enseñar a través de la historia de las matemáticas. Puedo, pues, pretender hacer una introducción histórica al tema que se quiera tratar, situando el contexto científico, sociológico y cultural que hay en el momento del origen y la evolución del concepto matemático con el que se quiere trabajar en clase, o se pueden hacer pequeñas notas históricas o resúmenes con los cuales el niño puede entrar en contexto sobre el mismo problema que se quiere abordar, o se puede también desarrollar a lo largo de la clase, especificar a qué corriente o a qué familia de matemáticos se debe la introducción de un concepto o su propia demostración. Pero pues como explicitan los pensadores, tal vez la forma más directa de aplicar la historia de las matemáticas en su didáctica sea ensayar algunos temas que se presten para ello, a juicio del propio docente. Pues de esta manera el estudiante debe superar de la misma manera o pues aproximadamente por el mismo camino zigzagueante
que hicieron los matemáticos para construir el concepto. Los problemas que se presenten, que el docente presente al estudiante, tiene que estimular y de cierta manera generar que el niño y el estudiante aprenda o no aprenda, sino que él mismo construya el conocimiento familiarizándose con él, entrando de forma gradual en él, empezando por lo que conoceríamos como el nivel intuitivo, y él va creando de forma progresiva, va creando y va construyendo el concepto desde los métodos, técnicas, hasta llegar a la propia construcción del concepto. Es decir, es introducir al niño desde la idea intuitiva del problema hasta llegar a una etapa final donde el niño sea capaz de construir el concepto matemático a partir de sus propias experiencias. En ese sentido, los investigadores que hemos nombrado antes han hecho grandes aportes. Por ejemplo, Bell expresa que ningún tema pierde tanto cuando se desliga de las matemáticas, de la historia, como las matemáticas. Y González también reconoce que la historia debería ser la brújula que enmarque el camino al conocimiento. Entonces, esto le permitirá al docente reconocer que la historia que pretende enseñar no es la historia como tal, sino es la historia del conocimiento, de cómo se logra ese conocimiento. Y por medio de una transposición didáctica de ese conocimiento, el docente puede hacer las reorientaciones necesarias en el curso de sus clases para que a partir de la evolución del concepto y su desarrollo, el niño pueda establecer y se logre incentivar a cualquier persona a aprender matemáticas. Y entonces, este conocimiento matemático aprendido por la historia, lo que va a hacer es lograr una mejor aprehensión del conocimiento por parte de los discentes. Además de generar en el estudiante la necesidad de superar sus propias dificultades para llegar a las deducciones necesarias con la construcción de conocimiento. Además del desarrollo de pensamiento científico que le permita al estudiante aventurarse a sus propias conclusiones. Entonces, esto ayudará, a mi manera de ver, a que el estudiante sea capaz de comprender que el matemático no es un ser supraterrenal que tenga capacidades excepcionales, o que, pues, a pesar de ser muy brillante, el matemático comete errores. Es un ser humano que aprende de esos errores, y entonces, en esta medida, el establecer la historia de las matemáticas como parte de la didáctica de las matemáticas, se pretende que el estudiante no crea que el conocimiento matemático es esquivo para él porque se le entrega de forma deductiva, sino que el niño aprenda a descubrir el conocimiento matemático guiado por los errores de los grandes pensadores y por su profesor. Entonces, como describiría el profe Santalo, la historia de las matemáticas facilita la comprensión de la evolución dinámica de las ideas que ha llevado a los conceptos y las técnicas que conforman el contenido matemático de la educación matemática actual. Y en ese sentido, se logre en el estudiante una mejor aprehensión del conocimiento, pues este es construido por el mismo estudiante con la guía de su profesor. Entonces, ¿cuál sería el rol del docente en esa enseñanza a través de la historia de las matemáticas? El rol del docente se enmarcaría como un guía facilitador de las experiencias de antiguos matemáticos para producir al discente, o para incidir e introducir al discente en enseñanzas científicas
que no se enmarquen en la construcción de conceptos fríos y acabados, sino que por el contrario le permitan establecer secuencias lógicas como el desarrollo de la actividad científica para lograr que el estudiante sea competente en matemáticas y que el docente reconozca en sí mismo la prioridad de enseñar unas matemáticas que respondan a la cultura donde se enmarcan. Entonces, la historia de las matemáticas adquiere una grandeza infinita si se las aplicamos a la didáctica, puesto que llevan tanto al docente y al discente a hacer reflexiones muy importantes sobre su quehacer en matemáticas y sobre la actividad matemática en sí. Y al reconocer la historia y al reconocer que la historia se puede articular con el pensamiento matemático, se puede llevar al discente a ser un ser competente en matemáticas. En conclusión, la historia de la matemática permite que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se puedan realizar de tal forma que se presente mayor aprehensión del conocimiento, puesto que permite construir el conocimiento matemático de la mano del discente para que éste sea competente en matemáticas, que es una de las funciones elementales del quehacer docente en el aula de matemáticas. Bien, esta es alguna bibliografía que hemos estado mirando y muchas gracias por la atención. Quedo atento a sus preguntas. Bueno, buenas tardes. Antes de dar paso a las preguntas, yo les puedo pasar a través de un mensaje en el link de la asistencia. Ya dando así paso a las preguntas, levantan la mano y se les da la palabra. Adelante, José Luis. Bueno, tengo varias, pero como el tiempo es corto, trataré de ser muy puntual. Resulta que tú propones enseñar la matemática, la historia, la enseñanza de la matemática a partir de la historia. Esto es muy bueno. Sin embargo, creo que al parecer hace falta, no sé, creo que tu trabajo sería mucho más interesante si, digamos, pudiéramos ver el progreso que hubo en la enseñanza en las matemáticas colombianas. O sea, no tanto mirar lo que se hizo en otros lados, sino más bien mirar lo que se hizo acá, porque cuando yo quiero mejorar, digamos, mirar cómo enseño el país de la enseñanza de las matemáticas de mi país, yo considero que tengo que tener un conocimiento previo de cómo ha sido la evolución histórica en la enseñanza de mi país, en la enseñanza de las matemáticas, y eso y yo como a partir de la historia puedo mirar estos, digamos, aciertos o desaciertos que me podrían dar la enseñanza de las matemáticas desde el otro punto de vista, desde el otro lado del continente. Entonces yo creo que esto es una cuestión, digamos, muy interesante que me gustaría que abordaras, si se puede, claro está, y si te gustaría ver estos cambios, porque como sabes, el tiempo es muy corto en el currículo y entonces para desarrollar un concepto desarrollarlo de tal manera que los estudiantes lleguen a él de una manera un poco constructivista, es muy lento comparado con los siglos que duraron, digamos, mucho tiempo en resolver algún problema como la inconmensurabilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú solventas, digamos, estas afirmaciones de las que yo estoy haciendo? Gracias, Oscar. Claro, José, encantado por tu pregunta. Me parece una pregunta muy lógica que, siendo educadores en Colombia, tengamos que centrarnos en la historia de la educación colombiana. Por el momento, no te puedo responder esa pregunta porque me encuentro, dije, en la fase preliminar del trabajo y apenas estamos revisando la biografía. Pero espero más adelante poder responder tu pregunta claramente. Adelante, César.
Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Oscar. Más que una pregunta, son dos o tres comentarios. El primero es que mencionas que utilizar la historia de las matemáticas aplicada a la didáctica es muy positivo y yo estoy de acuerdo, pero cuando hiciste esa afirmación, me quedé pensando si acaso en nuestras matemáticas escolares usuales o tradicionales no estamos estudiando historia todo el tiempo. Por supuesto que entendí la finalidad de tu charla y el objetivo del trabajo, pero con esta pregunta quiero generarte reflexión acerca de si es que acaso no estudiamos historia cuando estudiamos funciones o sistemas de ecuaciones o trigonometría o todos esos asuntos de la matemática. Y entonces creo que el asunto es más que aplicar la historia, eh, sino que puede ir más allá, como por ejemplo, ¿qué historia? Aceptando que no hay una única historia y a medida que avanzas en el trabajo de grado podrás ir delineando ese asunto. Lo que me lleva a un segundo comentario y es que ten presente que la historia de las matemáticas puede ser empleada de distintas maneras en el aula, no tiene una única vía. Eh, yo, desde, por mi experiencia personal, de mis estudios, tengo mucha preferencia por utilizar la historia como una especie de caja, de baúl, donde hay muchas herramientas alternativas a las usuales para la enseñanza de distintas temáticas, pero no es el único uso que se le puede dar a la historia. Entonces también es bueno que reflexiones, bueno, utilizar la historia en la didáctica, pero ¿cuál historia y cómo vas a usar la historia? Porque no hay respuestas únicas a esas preguntas y el campo de investigación allí es muy vasto. Por lo demás, felicitaciones y gracias por la comunicación. Gracias César, por tu comentario. Es algo que tendré en cuenta. Sí, hay que delimitar esto. Como bien dices, la historia de las matemáticas y las matemáticas es algo muy amplio y sí hay que delimitarlo y estudiar más a fondo qué tipo de historia, cuál va a ser la historia que se pretende enseñar y desde qué historiador, ¿no? Porque todo puede cambiar. Muchas gracias. Adelante, profesor Edgar. Bueno, muchas gracias, Oscar. Felicitaciones por tu charla, por la iniciativa que tienes de vincular la historia de las matemáticas a la enseñanza de las matemáticas. Seguramente sabes que es un tema que me ha interesado durante algún tiempo y pues debo recibir muy bien que varios estudiantes de la licenciatura en matemáticas tengan ese como uno de sus intereses prioritarios a tal punto que desarrollan un trabajo de grado en esa línea. Quisiera, en segundo lugar, comentar que me preocupa un poco la visión triunfalista con la que se está abordando el asunto. Es decir, me preocupa que se reconozca en la historia de las matemáticas la panacea, la solución al problema de la enseñanza de las matemáticas. Con esto no quiero decir que no crea que la historia participa de alguna manera del problema y de la solución al problema o a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero me temo que una visión tan positiva del lugar de la historia ha sido cuestionada por la misma sociedad y por los educadores y por los historiadores. Y para ello creo que vale la pena referir que en Francia durante un buen tiempo se llevó a cabo la implementación de todo un proyecto para favorecer la incorporación de la historia de las matemáticas con la enseñanza y fue un proyecto, perdón, que no llegó a feliz término porque se trivializó la historia y digamos que se hicieron usos de elementos de la historia
o de aspectos o visiones de la historia de las matemáticas que no eran del todo conveniente y con una fe ciega de que sí se iban a solucionar los problemas. Creo que ese es un asunto importante. Por otro lado, eché de menos en la bibliografía un documento que yo creo que es clásico y que se volvió clásico de la literatura, que es un estudio ICMI que versa sobre la historia y la educación matemática. Hay una edición del año 2000 y otra de 2002 que presenta muchas facetas sobre esta intención de incorporar a la educación matemática la historia de las matemáticas, que creo que vale la pena que se reconozca y que se incluya como parte de la literatura. Finalmente, sería muy interesante que saber si ustedes tienen previsto particularizar la pregunta general o la cuestión general que está puesta en el título a algún concepto. Me pareció escucharte que estabas muy del lado de la historia conceptual. Entonces, si tienen algún concepto y la evolución de un concepto en miras, o si el trabajo no va a precisar un objeto de estudio y se va a mover en la generalidad de la relación entre historia y enseñanza de las matemáticas. Hasta ahí mi comentario y mi intervención. Gracias. Gracias, profe, por la intervención, el reconocimiento que se hace. Y respecto a la biografía, pues apenas estamos tratando de estudiar la profe. Vamos a incluir el libro que nos dices, vamos a buscarlo y a leerlo para saber a qué nos referimos. Y respecto a un concepto, sí, la idea no es quedarnos en lo macro de la historia, sino traer un concepto y buscar cómo la historia de las matemáticas puede ayudar al aprendizaje de ese concepto realmente. Creo que esa es la idea. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias al ponente por la maravillosa experiencia que nos dio a través de esta charla que tuvimos. Les recuerdo a todos, por favor, llenar el formulario de su asistencia y los esperamos a todos de nuevo en nuestras siguientes ponencias a lo largo de esta semana. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por venir. Son muy amables.